Imagina un invierno tan cruel que la nieve y el frío parecían devorar todo a su paso, un invierno en Kansas en 1899 donde el hielo no solo congelaba la tierra, sino también las almas de los que vivían en Hayes. Nadie sospechaba que detrás de las fachadas respetables de dos hermanos aparentemente comunes, Thomas y Samuel Parker, se escondía un horror inimaginable. La historia comienza con vecinos y transeúntes que notaban un orden extraño en la llegada de familias que nunca volvían a sus hogares. Y rumores sutiles sobre desapariciones que la mayoría prefería ignorar, pero algunos, como Janet Thornfield, una operadora de pensión, empezaron a percibir patrones inquietantes. Familias que recibían ayuda de los Parker y luego desaparecían sin dejar rastro, lo que parecía un invierno despiadado. Pronto se revelaría como la cobertura perfecta para uno de los crímenes más sistemáticos y escalofriantes de la historia estadounidense. Los hermanos habían preparado sus expedientes con un detalle casi obsesivo, registrando recursos, vulnerabilidades y posibles valores de cada familia, y lo más perturbador, recolectaban efectos personales que debían haber sido enterrados con los fallecidos, joyas, fotografías familiares, objetos religiosos, todo catalogado meticulosamente con notas sobre su valor estimado y potencial de reventa. La pieza central de su horror era la zona de la caldera. La habían modificado para quemar a temperaturas extremadamente altas, capaces de consumir completamente materia orgánica, fragmentos de huesos, ropa parcialmente quemada y restos humanos confirmaban la magnitud de sus crímenes. El Dr. Harwell recogió muestras que confirmaron que los restos eran humanos, de diferentes edades, y calculó que la caldera había destruido docenas de cuerpos, posiblemente más de 100 solo durante el invierno. La evidencia más reciente incluía pertenencias de la familia Kowalski, juguetes de los niños, ropa de los padres, todo dispuesto como si hubiera sido catalogado hace días. El diario de Samuel Parker ofrecía detalles escalofriantes sobre sus métodos, revelando cómo habían desarrollado su sistema durante años, perfeccionando técnicas y justificando sus actos con una lógica retorcida de misericordia y eficiencia. Cuando se enfrentaron a las pruebas, los hermanos intentaron alegar inocencia, diciendo que operaban un servicio legítimo de bienes y que cualquier irregularidad se debía a las condiciones extremas del invierno, pero la evidencia física y los testimonios eran abrumadores. Thomas Parker finalmente confesó parcialmente, asegurando la vida de su hermano menor. Reveló que habían eliminado 47 familias, alrededor de 200 individuos, inicialmente enfocándose en los ya débiles por frío y hambre, pero luego cazando familias saludables con propiedades valiosas, usando promesas falsas de asistencia o gestión de herencias para atraerlas. Una vez dentro de su almacén, las familias eran sobrepasadas y asesinadas, generalmente por asfixia o traumatismos contundentes, evitando sangre que delatara los crímenes, y luego procesadas en la caldera modificada. Los bienes personales se catalogaban para reventa mientras que todo lo demás se destruía. Samuel Parker describió cómo se habían desensibilizado, considerando el asesinato como una función de negocio, convencidos de que ayudaban a la comunidad al evitar muertes lentas por hambre y frío. El juicio de los hermanos se convirtió en uno de los más notorios en la historia de Kansas, con pruebas físicas, confesiones y testimonios aplastantes, llevando a ambos a la pena de muerte. La comunidad de Hayes quedó devastada, con gran parte de la población eliminada y registros de propiedad falsificados o destruidos. Janet Thornfield y el Dr. Harwell sufrieron el impacto psicológico, manteniéndose vigilantes y registrando cuidadosamente actividades de la comunidad hasta años después. La investigación demostró cómo circunstancias extremas pueden cubrir crímenes y resaltó la importancia de supervisión oficial y participación ciudadana. Incluso tras la ejecución, descubrimientos perturbadores continuaron. En 1901 se hallaron objetos personales escondidos,
Un libro de contabilidad codificado desde 1897 reveló asesinatos sistemáticos de al menos 15 familias antes de la masacre de 1899. Incluyendo métodos clínicamente descritos, falsificación de documentos y manipulación comunitaria, los hermanos habían experimentado con diferentes formas de matar, empezando con veneno agrícola y pasando a asfixia y golpes contundentes para eficiencia y limpieza. Esta revelación obligó a reabrir la investigación, sugiriendo que el total de víctimas podría superar las 300 personas. Los testimonios de sobrevivientes, como Margaret Kowalski, y trabajadores ocasionales como Henry Kellerman, detallaron cómo los hermanos habían preparado, debilitado y aislado a las familias, luego catalogado sus bienes mientras discutían a las víctimas como si fueran propiedades. La desolación en Hayes fue profunda, con la comunidad cuestionando su responsabilidad colectiva, organizando ceremonias y reuniones para procesar el trauma, mientras los crímenes afectaban la economía y la legalidad de propiedades. Las acciones de los Parker establecieron precedentes legales, protocolos de vigilancia y métodos de perfilado criminal que se extendieron por todo el oeste estadounidense. Su capacidad de aparentar normalidad mientras cometían asesinatos sistemáticos sigue fascinando a psicólogos y criminólogos, demostrando cómo la maldad puede esconderse detrás de la fachada más respetable. El invierno de 1899 fue el más frío registrado, pero la frialdad creada por los hermanos tocó el alma de toda una comunidad. Lo que ardía en su caldera no era solo madera, sino vida humana, dignidad y confianza comunitaria. Sin embargo, la historia también es de vigilancia y coraje ciudadano, mostrando que incluso los crímenes más sistemáticos pueden ser expuestos por la determinación colectiva. La valentía de Janet Thornfield, el Dr. Harwell y otros investigadores inspira hasta hoy. Aunque ejecutados en 1900, los hermanos dejaron preguntas sin respuesta. ¿Habrían cometido crímenes antes de Hayes? ¿Cuántas víctimas más existieron? Su historia permanece como advertencia de la necesidad de vigilancia constante, recordando que incluso en los momentos más oscuros, la justicia puede prevalecer. La historia de los hermanos Parker no terminó con su ejecución. De hecho, la verdadera magnitud de su maldad apenas comenzaba a revelarse. Durante años posteriores, investigadores y criminólogos continuaron descubriendo la extensión de sus crímenes y la planificación meticulosa detrás de cada asesinato. En marzo de 1901, casi un año después del juicio, trabajadores de la construcción que renovaban el sótano de la antigua iglesia metodista encontraron una colección oculta de objetos personales bajo las tablas del piso: joyas, fotografías familiares, juguetes infantiles, objetos religiosos, documentos familiares, todo perteneciente a familias que los Parker habían procesado. Entre estos hallazgos se encontraba un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con registros codificados que databan de 1897, 2 años antes del invierno infame, revelando asesinatos sistemáticos que nadie había sospechado. La traducción de estos registros mostró que los hermanos habían estado eliminando familias aisladas desde 1897, perfeccionando métodos de asesinato, destrucción de cuerpos, falsificación de documentos de propiedad y manipulación psicológica de la comunidad, construyendo confianza mientras planeaban asesinatos futuros. Los registros detallaban experimentos con métodos de homicidio, desde veneno agrícola hasta asfixia y golpes contundentes, buscando eficiencia, silencio y eliminación de evidencia. Cada entrada reflejaba no solo la logística del crimen, sino la evolución psicológica de los hermanos. Thomas Parker justificaba sus actos como una selección natural, describiendo a las víctimas como cargas para la sociedad, mientras Samuel Parker se centraba en los beneficios financieros, la organización de los bienes y la eficiencia del proceso. Los investigadores se vieron obligados a reconsiderar la totalidad de los crímenes. El número de víctimas podría superar las 400 personas.
lo que colocaba a los Parker entre los asesinos en serie más extensos de la historia mundial. Los testimonios de sobrevivientes y empleados ocasionales fueron cruciales. Margaret Kowalski, única superviviente de su familia, narró cómo los hermanos habían planeado la eliminación de su familia durante meses, esperando su ausencia para actuar, cómo habían suministrado combustible contaminado que obligaba a depender de ellos, propagando rumores sobre enfermedades contagiosas para aislar a la familia y debilitarlos mediante dosis pequeñas de arsénico que parecían naturales. Henry Kellerman, empleado temporal durante el invierno de 1899, relató la meticulosidad con que los hermanos separaban bienes valiosos de objetos sentimentales, observando fotografías familiares y documentos antes de destruirlos en la caldera. Comentaban a las víctimas como propiedades, no como seres humanos, evaluando la eficiencia de cada eliminación, transportando restos humanos mezclados con ropa y cenizas para asegurar que no quedara evidencia identificable. La comunidad de Hayes enfrentó un trauma colectivo. Los residentes cuestionaban cómo algo tan sistemático había permanecido oculto durante años. La desolación económica y social fue profunda: propiedades falsificadas o destruidas, herencias robadas, familias enteras desaparecidas. La Iglesia Metodista organizó oraciones y reuniones para procesar la angustia, mientras líderes religiosos, como el reverendo William Hardwell, reflexionaban públicamente sobre la naturaleza del mal y la importancia de la vigilancia comunitaria. Los efectos legales también fueron extensos. El fraude de propiedades requirió la creación de nuevos marcos legales para restaurar posesiones a sus dueños legítimos. Protocolos de investigación de muertes y desapariciones se implementaron en zonas rurales para evitar la repetición de crímenes similares, incluyendo múltiples testigos para certificados de defunción y exámenes médicos obligatorios. El caso Parker inspiró a criminólogos y psicólogos. El doctor alienista Hamilton Craig realizó entrevistas con sobrevivientes y analizó los escritos de los hermanos, estableciendo uno de los primeros perfiles psicológicos de asesinos sistemáticos. Concluyó que los Parker mostraban signos clásicos de psicopatía: falta absoluta de empatía, capacidad de manipulación sofisticada, planificación estratégica y adaptabilidad criminal. Su delirio compartido justificaba el asesinato sistemático como servicio a la comunidad, eliminando familias que sufrirían muertes lentas por hambre y frío, manteniendo una autoimagen positiva. La evolución de su pensamiento criminal fue escalonada. Al principio mostraban conciencia de la maldad de sus actos, pero con el tiempo su desapego moral se hizo completo, revelando cómo la exposición repetida a la violencia extrema y la justificación psicológica pueden desensibilizar incluso a individuos inteligentes. En 1907, 7 años después de su ejecución, durante la demolición de un granero en las afueras de Hayes, se descubrió una cámara oculta detrás de una pared falsa. Cientos de objetos pertenecientes a las víctimas, organizados con meticulosidad, incluyendo mapas y diagramas de tumbas sin marcar. Estos documentos mostraban que los hermanos no siempre habían usado la caldera, sino que también enterraban víctimas en lugares remotos, marcando los sitios para referencia futura. Se localizaron 17 tumbas adicionales, con restos de 43 personas, confirmando que los Parker habían estado matando familias durante al menos 4 años antes de su captura, totalizando más de 400 víctimas. El análisis forense mostró cómo su deterioro psicológico se reflejaba en la progresión de los métodos de entierro. Mientras que las primeras víctimas fueron tratadas con cierto respeto, con el tiempo el descarte de los cuerpos se volvió cada vez más cruel y mecánico, reflejando su completa desconexión moral. La repercusión del caso fue profunda, desafió las nociones existentes sobre el comportamiento criminal, la seguridad comunitaria y cómo la maldad extrema puede prosperar en entornos aparentemente normales. Los procedimientos legales posteriores establecieron precedentes en casos de asesinato sistemático y fraude de propiedades.
mientras que las técnicas de investigación desarrolladas durante la captura de los hermanos Parker se convirtieron en un modelo para detectar crímenes complejos y predecir patrones de asesinos organizados. La memoria de las víctimas se preservó a través de monumentos y parques conmemorativos en el sitio del almacén de los hermanos, con exhibiciones educativas sobre la importancia de la vigilancia comunitaria. El caso Parker sigue siendo objeto de estudio en criminología, psicología y derecho, mostrando que incluso bajo circunstancias extremas y condiciones ambientales extremas, la colaboración ciudadana y la determinación moral pueden confrontar y detener la maldad organizada. La historia de Hayes y los Parker nos recuerda que el mal puede esconderse tras las fachadas más respetables, que la confianza social puede ser explotada por criminales y que la vigilancia constante es la única defensa efectiva contra la corrupción sistemática de la humanidad. A medida que los años pasaban después de la ejecución de los hermanos Parker, la historia de sus crímenes no dejaba de emerger en nuevas y perturbadoras capas, revelando un patrón de maldad que parecía casi interminable. Los investigadores, historiadores y criminólogos que continuaron estudiando el caso descubrieron que los registros de los hermanos eran solo la punta del iceberg. En 1908, durante renovaciones en una vieja biblioteca municipal en Hayes, se halló una serie de cartas y diarios pertenecientes a los Parker, cuidadosamente escondidos entre las paredes y debajo de pisos antiguos. Estas cartas describían la vida de la comunidad desde la perspectiva de los asesinos, detallando cómo habían manipulado a vecinos, autoridades locales y comerciantes para mantener su fachada de respetabilidad. Los documentos mostraban estrategias complejas, cartas anónimas, rumores sembrados, amenazas veladas y pequeños actos de sabotaje que aislaban a las familias seleccionadas, debilitando sus redes de apoyo antes de que los Parker actuaran directamente. Una de las cartas más inquietantes describía el sistema de selección implementado por los hermanos. Observaban familias durante semanas, evaluando recursos, salud, conexiones sociales y vulnerabilidades psicológicas, y luego trazaban planes específicos para cada víctima, incluyendo rutas de transporte, métodos de asesinato y procedimientos para la eliminación de evidencia. Los archivos también contenían referencias a otros lugares donde los hermanos podrían haber cometido crímenes similares antes de llegar a Hayes, con nombres de pueblos y fechas que sugerían que su modus operandi estaba lejos de ser un fenómeno aislado, pero la falta de registros oficiales y la desaparición de testigos impedían confirmar estas conexiones. Los psicólogos y criminólogos del siglo XX encontraron en estos documentos un estudio casi clínico de cómo los asesinos sistemáticos racionalizan sus actos, mostrando cómo los Parker crearon un mundo en el que la violencia extrema se transformaba en una actividad administrativa, casi burocrática. Cada muerte, cada propiedad incautada y cada objeto catalogado eran tratados con la misma lógica que un inventario empresarial, mezclando eficiencia y deshumanización. La magnitud de su control sobre la comunidad se evidenciaba en las memorias de los sobrevivientes. Margaret Kowalski, ya adulta y viviendo fuera de Hayes, relataba cómo los rumores, las falsas promesas y la manipulación constante habían generado una dependencia psicológica que facilitaba la captura y eliminación de familias completas. Ella describía noches de terror donde el miedo se entrelazaba con la incredulidad, observando cómo vecinos aparentemente respetables desaparecían de manera inexplicable mientras los Parker permanecían siempre presentes, ofreciendo ayuda y consejo. Testimonios de antiguos empleados revelaban que los hermanos incluso capacitaban a algunos trabajadores temporales para participar sin que ellos mismos comprendieran la magnitud de los crímenes. Estas personas ayudaban a mover objetos, mantener registros falsos o vigilar a las familias, sin saber que transportaban restos humanos o documentos manipulados.
Para encubrir asesinatos, la psicología de los hermanos Parker mostraba un disturbante contraste entre normalidad social y maldad sistemática, mientras que Thomas se centraba en la justificación ideológica de sus actos, describiendo sus crímenes como un servicio para purificar a la comunidad. Samuel mantenía un enfoque pragmático y financiero, documentando ganancias, pérdidas y estrategias de eficiencia, lo que convertía a su empresa criminal en un ejemplo escalofriante de planificación meticulosa y deshumanización absoluta. Nuevos hallazgos en los años siguientes incluyeron la recuperación de cartas codificadas, mapas detallados de rutas y ubicaciones de tumbas, y registros de bienes confiscados y redistribuidos bajo nombres falsos. Los mapas indicaban zonas boscosas y campos abandonados donde los hermanos habían enterrado víctimas previamente a la instalación de la caldera en su almacén, lo que permitía reconstruir parcialmente la extensión de sus crímenes durante los primeros años. Estas tumbas revelaban una progresión en la crueldad. Las primeras víctimas habían recibido cierto cuidado, cuerpos enteros y ordenados, mientras que los últimos enterramientos mostraban restos dispersos, quemados parcialmente o mezclados con objetos domésticos, reflejando la creciente deshumanización y calesnis de los asesinos. La comunidad de Hayes enfrentó décadas de trauma y culpa colectiva. Muchos sobrevivientes y familiares de víctimas debieron procesar la realidad de que el mal había operado bajo sus propias narices, oculto detrás de rostros familiares y actitudes serviciales. La economía local había quedado devastada, propiedades falsificadas, negocios quebrados, familias destruidas, y el proceso legal para restaurar la titularidad de bienes era largo y complicado. Las instituciones locales implementaron cambios duraderos, registro más riguroso de propiedades, protocolos para muertes y desapariciones, controles comunitarios sobre servicios de gestión de bienes y vigilancia ciudadana activa. Los Parker se convirtieron en un caso de estudio mundial para criminólogos, psicólogos y juristas. Su capacidad para mantener apariencias respetables mientras perpetraban asesinatos sistemáticos se convirtió en un ejemplo fundamental de la psicopatología criminal y de cómo la planificación y la manipulación social pueden amplificar la capacidad de daño humano. El Dr. Hamilton Craig publicó en 1910 un estudio ampliado sobre el caso, analizando no solo los patrones de asesinato, sino también los métodos de manipulación comunitaria, la progresión de la desensibilización y la racionalización de la violencia, ofreciendo una de las primeras explicaciones científicas de la combinación de inteligencia, psicopatía y control social en asesinos sistemáticos. Las memorias y documentos recientemente descubiertos mostraban incluso experimentos menores con envenenamiento selectivo, estrategias de aislamiento y coerción económica, indicando que los hermanos buscaban perfeccionar su sistema hasta el último detalle. Estos documentos revelaban que incluso las personas consideradas observadoras y cuidadosas en la comunidad habían sido engañadas repetidamente, y que la confianza social podía ser manipulada hasta convertirla en una herramienta para el crimen. La historia completa de los Parker se convirtió en un recordatorio aterrador de cómo el mal puede enraizarse en entornos cotidianos, disfrazado de normalidad, y cómo la vigilancia, el cuestionamiento constante y la acción ciudadana son esenciales para prevenir que la maldad sistemática prospere. A lo largo de los años, se realizaron excavaciones adicionales en propiedades abandonadas, revelando más restos humanos y objetos personales. La evidencia sugería que los asesinatos habían continuado. Incluso después de que se pensaba que la ola criminal había terminado, aumentando la cifra estimada de víctimas a más de 450, cada hallazgo reabrió debates sobre la responsabilidad comunitaria, la psicología del mal y la eficacia de las instituciones sociales frente a criminales meticulosamente organizados. Los hermanos Parker no solo habían destruido vidas individuales, sino que habían trastornado el tejido mismo de la comunidad, dejando cicatrices físicas, económicas y psicológicas que durarían generaciones. El caso sigue siendo una advertencia.
La maldad puede esconderse tras las fachadas más respetables, y solo la vigilancia constante, la curiosidad ética y la cooperación comunitaria pueden impedir que la tragedia se repita. Incluso más de un siglo después, los documentos originales, mapas y testimonios sobrevivientes continúan estudiándose para comprender mejor cómo se combinan inteligencia, planificación y psicopatía para perpetrar crímenes sistemáticos, y cómo las comunidades pueden resistir y recuperarse del impacto de una violencia extraordinaria y calculada. Los hallazgos forenses y testimoniales continuaron revelando el alcance escalofriante de los crímenes de los hermanos Parker. La investigación detalló cómo habían catalogado las pertenencias de las familias asesinadas como si fueran mercancía, asignando valores a joyas, documentos y objetos personales, mientras destruían lo que no tenía valor económico. Los hornos modificados podían consumir completamente restos humanos, y los fragmentos óseos encontrados confirmaban que cientos de personas, de todas las edades, habían sido eliminadas meticulosamente. Thomas Parker, en su confesión parcial, detalló cómo comenzaron con familias ya vulnerables por el frío y el hambre, expandiendo luego su sistema a familias sanas con propiedades valiosas, usando engaños, promesas de asistencia y falsos documentos para atraerlas a su almacén y matarlas sin dejar pruebas. Mediante asfixia o golpes contundentes, Samuel Parker explicó cómo se habían desensibilizado psicológicamente, viendo los asesinatos como una función de negocio. Convencidos de que estaban ayudando a la comunidad al evitar muertes lentas por frío y hambre, el juicio se convirtió en uno de los más notorios de Kansas, con evidencia física, confesiones y testigos que dejaron claro que los hermanos eran culpables de la eliminación sistemática de 47 familias, aproximadamente 200 personas, aunque hallazgos posteriores, como un diario codificado, revelaron que habían comenzado a matar familias aisladas desde 1897, aumentando la cifra a más de 400 víctimas. Margaret Kowalski, única sobreviviente de su familia, relató cómo los hermanos planearon durante meses su eliminación, aislándolos mediante rumores y suministros contaminados, mientras Henry Kellerman describió la meticulosidad con que clasificaban pertenencias y trataban a las víctimas como inventario. La comunidad de Hayes quedó traumatizada. Iglesias, escuelas y familias lucharon por procesar cómo el mal sistemático había operado tan cerca de todos. La demolición de estructuras como graneros y sótanos reveló cámaras ocultas con cientos de objetos de las víctimas y mapas de tumbas sin marcar, confirmando la magnitud de los crímenes y la progresiva brutalidad en el manejo de los cuerpos. La ejecución de los hermanos Parker en octubre de 1900 trajo cierre legal, pero no alivio. La devastación demográfica y los registros de propiedad falsificados exigieron décadas de litigios. Hayes estableció memoriales, parques y exhibiciones educativas sobre vigilancia comunitaria, recordando la necesidad de acción frente al mal sistemático. Los estudios de criminalidad, liderados por el Dr. Hamilton Craig, mostraron que los Parker eran psicópatas, capaces de mantener una fachada respetable mientras cometían asesinatos sistemáticos, refinando constantemente sus métodos y justificando sus acciones mediante una delusión compartida de servicio a la comunidad. Los diarios y registros revelaron una escalada progresiva en su deshumanización, desde cierta conciencia inicial hasta la completa moralmente detachment. La investigación de sus crímenes inspiró nuevas técnicas de perfilamiento criminal y protocolos legales en la certificación de muertes, exámenes médicos obligatorios y documentación de transferencias de propiedad, conocidos como los protocolos Parker, adoptados en varios estados occidentales durante décadas. La valentía de Janet Thornfield y el Dr. Harwell sigue siendo ejemplo de cómo ciudadanos comunes, enfrentando peligros personales, pueden detener crímenes sofisticados. Incluso más de un siglo después, la historia de los Parker continúa siendo estudiada en criminología y derecho,
como advertencia de que el mal puede esconderse tras la respetabilidad y que la vigilancia, la solidaridad y la acción son esenciales para proteger a los inocentes. El recuerdo de los Parker permanece como un escalofrío constante. Un recordatorio de que la maldad puede prosperar en lo ordinario y que la justicia y la verdad requieren vigilancia constante y coraje colectivo para prevalecer sobre el mal calculador y sistemático, recordando que la comunidad debe mantenerse alerta incluso en los tiempos más oscuros y que la responsabilidad de proteger a los vulnerables recae en cada miembro de la sociedad, asegurando que la memoria de las víctimas inspire a futuras generaciones a actuar con valentía frente a cualquier manifestación de maldad.